Está en la línea telefónica Andrés Ramírez, el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Qué gusto saludarlo, Andrés. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, con el gusto de saludarlo. ¿Cuál es en este momento la situación que está enfrentando la Comar para atender todas estas solicitudes de asilo? Hoy decía Alejandro Encinas que han crecido de manera exponencial estas solicitudes. Sí, la verdad es que han venido creciendo exponencial ya desde el año 2013. Desde el 2013 llegaron 1.296 solicitantes de la Comisión de Refugiados en el año, y año tras año se fue duplicando el número, y el año del 2018 cerramos con 29.647 solicitudes. Podríamos decir que este año se ha intensificado aún más el incremento de solicitudes, porque al cierre de mayo, o sea, después de 5 meses, solicitaron 24.440 personas la condición de refugiado, lo que significa que si nosotros proyectamos a final del año y pensando en que cada mes se ha ido rebasando lo del mes anterior, cada mes se va rompiendo el récord, pensamos que podríamos llegar a rebasar los 80,000 solicitudes de la Comisión de Refugiados a final del año. ¿Qué va a pasar con todas estas solicitudes? ¿Hay capacidad del gobierno mexicano para conceder refugio a tantas personas? Capacidad habría, sí, se refuerza la capacidad operativa de la Comar. En realidad el número, a pesar de que se ha incrementado notablemente y, como digo, se ha intensificado aún este año, es un número que podría ser perfectamente manejable para un país de las dimensiones de México y un país de los tamaños económicos que tiene este país. Nosotros sabemos que México tiene 126 millones de habitantes, está entre la 13ª o 15ª economía del mundo. Si comparamos con lo que ocurre en otras regiones del mundo, como en el África subsahariana, como en el Medio Oriente y en muchas otras regiones, como en la zona de Pakistán, Afganistán, Irán, los números acá siguen siendo muy pequeños. Allá se habla de cientos de miles y millones, acá hablamos de miles. Creo que México además es un país mucho más grande, más fuerte económicamente que todos esos países que se dan en estas regiones, y sin embargo podemos pensar en que sí, la situación podría ser complicada si no se refuerza la capacidad operativa de la Comar. Ha habido algunos apoyos importantes de parte del subsecretario de Gobernación a través de ir regularizando algunas plazas que eran de la Comisión de la Frontera Sur, y también ha habido un apoyo importante de parte del ACNUR, y creemos que esto puede ayudar. Sin embargo, es insuficiente si no se acaba de reforzar esta capacidad a través de una ampliación presupuestal del gobierno federal. Es lo que urge a la Comar, tener mayores recursos para poder atender esta demanda. Le pregunto rápidamente, don Andrés, el perfil de los solicitantes de asilo, de refugio para nuestro país, ¿cuáles son en su mayoría de qué origen y cuáles son los motivos que esgrimen para pedir este refugio? Bueno, va a depender de la nacionalidad. Básicamente podríamos decir que el ranking en este año 2019, a lo largo de estos primeros 5 meses, está Honduras de lejos en primer lugar. En realidad es el 53% del total de los solicitantes. En segundo lugar de El Salvador, en tercero de Venezuela, en cuarto de Cuba, asombrosamente, quinto Guatemala y sexto lugar Nicaragua. Los perfiles son distintos. Básicamente estamos hablando de una población rural urbana en el caso de los países del Triángulo Norte, y sobre todo de secciones o extracción más popular. En el caso de Venezuela, fundamentalmente estamos hablando de clase media, normalmente llegan en avión, muchos de ellos son profesionistas, algunos hasta con posgrado. La situación es muy distinta en ese sentido con respecto de quienes vienen de Centroamérica. Por otra parte, se está incrementando cada vez más el número de familias, el número de mujeres titulares de hogar, o sea, jefas de hogar, y esto yo creo que es algo que simplemente muestra que la situación al interior de esos países cada vez está más complicada. El móvil fundamental, las causales esenciales que genera estas movilizaciones forzadas hacia el norte del continente, y a México y a los Estados Unidos, tienen que ver directamente con lo que ocurre al interior de esos países en términos de una situación terrible en términos económicos, pero también en términos de una violencia y de falta de capacidad de los estados para poder garantizar la protección de sus connacionales. Bueno, pues muy bien, ahí está la situación de las solicitudes de asilo y de refugio en México. La Comar necesita mayores recursos, es lo que nos dice su titular, Andrés Silva. Un placer platicar con usted esta noche. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches a ti y a todos.